Bien, buenas tardes con todos y cada uno de ustedes, mis apreciados estudiantes de nuestra modesta casa de estudios. Te saluda tu profesor César Gerardo Uribe Guamaní, profesor responsable del curso de Historia del Perú, acá en nuestra modesta casa de estudios, Uribe School. Y esta clase va dedicada con mucho cariño el día de hoy, martes 25 de mayo del presente año 2021, a los estudiantes del segundo año de secundaria sección B. Bien, vamos a empezar entonces el desarrollo de nuestra sesión de clase. Abrimos los telones entonces, señoras y señores, para presentar un nuevo tema en la historia nacional. Hoy vamos a hablar acerca de la economía en el virreinato. Miren ustedes, en otras palabras, mi apreciada Ariana Roldán, vamos a hablar acerca de la economía colonial. En primer lugar, la economía colonial estaba basada en los intereses que tenía España. Si yo le pregunto a Paolo Ramos cuál era el interés que tenía España en cuanto se refiere a lo económico del Perú, él me responderá, profesor, era la acumulación de ganancias y utilidades a costa de todo. Miren ustedes, el afán, el sentido, el anhelo, el objetivo, el propósito de España era nada más y nada menos la acumulación de riquezas, de metales preciosos. Y en esta primera lámina estamos observando ahí cómo trabajaba la población indígena en cada una de las minas que patentaba la corona española. Miren ustedes, pero es importante resaltar también que la economía colonial se caracterizó principalmente por 4 aspectos de gran importancia. ¿Cuáles eran, Ariana Roldán? 1, el proteccionismo. 2, el intervencionismo. 3, el mercantilismo. Y finalmente, el monopolio comercial o también llamado exclusivismo. Vamos a explicar cada una de ellas. Hablemos del proteccionismo. Miren ustedes, España estaba orientada a proteger su industria. Por esa razón, España va a prohibir la elaboración de algunos productos en sus colonias de América, como textiles, como el papel o también la industria vinícola. Miren ustedes, por esa razón España va a proteger, va a cuidar celosamente su industria, miren ustedes, con las nuevas industrias creadas acá en la colonia peruana. Va a estar al tanto, va a estar atento, celosamente cuidando y protegiendo su industria. Segunda característica, el intervencionismo. Miren ustedes, España va a intervenir en todas las actividades económicas. Va a ejercer un estricto control sobre la producción en sus colonias. Para España todo era definitivamente controlado. España controlaba al más mínimo detalle todas las actividades económicas realizadas en la colonia. ¿Y de qué manera controlaba? A través de la aplicación de tributos y a través de la aplicación de impuestos. No te olvides. Por eso se dice que España va a intervenir en todas las actividades económicas que se realizaban acá en la colonia. Otra característica, mi apreciada Ariana, es nada más y nada menos la presencia del mercantilismo. Si yo le pregunto a Paolo Ramos otra vez, ¿qué fue el mercantilismo? Él me responderá, fue una doctrina económica basada en la obtención de la mayor cantidad de metales preciosos. Eso apuntó España.
la acumulación de metales preciosos. Acuérdate, España tuvo muchas colonias en América y de todas las colonias que tuvo España, dos fueron las principales, la colonia mexicana y la colonia peruana. ¿Por qué, profesor? Le pregunto a Samir. ¿Por qué razón? Porque estas dos o en estas dos se encontraba abundantes riquezas como oro y plata. Eso es lo que quería mi apreciado Samir Vilches. Eso es lo que quería España. Acumular al máximo esas riquezas a costa de todo. ¿Qué cosa planteaba Samir el mercantilismo? Planteaba, dice, que poseer la mayor cantidad de esos metales preciosos era fuente de poder y era fuente de riqueza. Claro, si acá se utilizó como mano de obra nada más y nada menos la presencia del indígena. Por ahí el español Samir, por ahí el español se enteró de que dándole hoja de coca al indígena ocasionaban dos reacciones. La primera, generar vitalidad y fuerza para el trabajo. Y lo segundo, nada más y nada menos, reducía el apetito alimenticio. ¿Qué dijo el español colono? Con esto me ahorro y tengo mayor productividad. Por esa razón, no había indígena en esos tiempos, Samir, que pase los 34, 35 años. Debido a las condiciones infrahumanas, debido a las condiciones, miren ustedes, de explotación y maltrato, no había indígena que pase los 34, 35 años porque estaban postulando a cadáveres, en otras palabras. El abuso total de los colonos españoles fue completamente al 100% y todo por ese afán mercantilista que tenía España. ¿Quedó claro, Samir? ¿Sí? Sí, profesor. Perfecto. Entonces el mercantilismo, mis apreciados estudiantes, fue aquella doctrina basada en la obtención de la mayor cantidad de metales preciosos. Eso es lo que pretendía España. Y otra característica fue nada más y nada menos el exclusivismo o llamado también monopolio comercial. Te explico. Escúchame bien, con atención, Paolo Ramos, Ariana Roldán. ¿Qué fue el exclusivismo? La misma palabra del contexto lo explica. España obligó a sus colonias que solamente podían comercializar con ella, mas no con otros países. España tenía países amigos, pero también había países, potencias enemigas de España. ¿Y sabes cuáles fueron los países, potencias enemigas de España, mi apreciado Samir? Fueron Inglaterra, Francia y Holanda. Estos fueron enemigos de España. ¿Y sabes lo que dijo España, Samir? Solamente a mí, dijo España, me tienen que comprar. A nadie más ustedes pueden comprar. Obligó a sus colonias a solamente comercializar con España. Eso se llamó monopolio comercial. ¿Me entendieron? O también exclusivismo. Pero esto trajo el reventón. ¿Qué pasó? Estas potencias competidoras de España, como Inglaterra, Holanda y Francia, ¿saben lo que hicieron, Samir? Mira, imitaron. ¿Ves esto? Plagiaron. ¿Qué cosa? Todos los bienes elaborados por la industria española fueron plagiados por estos países y lo vendieron a menor costo de lo que vendía España. El simple hecho de plagiar, el simple hecho de imitar, el simple hecho de copiar, va a ser conocido con el nombre de la piratería.
Si yo le pregunto a Samir qué fue la piratería, él me responderá, fue la copia, fue la imitación, fue el plagio que hicieron las grandes potencias enemigas de España a los productos de la industria española. ¿Para qué? Para venderlos a un menor costo. ¿Me entendió, Samir? ¿Sí? Sí, profesor. Entonces, el monopolio comercial trajo como consecuencia la aparición de la piratería. Ahora, las grandes potencias que te he presentado acá elaboraron sus productos y ahora tenían que venderlos, pero no podían venderlos por la puerta, porque España había cerrado la puerta. ¿Sabes por dónde lo vendieron? Por la ventana. O sea, estamos hablando de un comercio ilícito, de una actividad ilícita. Y esa actividad ilícita que protagonizaron Inglaterra, Holanda y Francia va a ser conocida con el nombre de el contrabando. ¿Con qué nombre, Samir? Grítalo. El contrabando. El contrabando. ¿Qué fue el contrabando? El comercio ilícito, la venta ilícita que hicieron las grandes potencias competidoras de España, de venderle a sus colonias sin autorización. Ah, miren ustedes, entonces, esto fue consecuencia del monopolio comercial. La aparición de, primero, la piratería, y luego del contrabando. Pero ¿qué cosa hizo España para controlar ese comercio? Creó dos instituciones, una en Sevilla, España, y la otra en la ciudad de los Reyes, Lima. En España creó en el año de 1503 la Casa de la Contratación de Sevilla para controlar, para monitorear, para cuidar los intereses económicos de España. Y en la ciudad de los Reyes, Lima, se creó nada más y nada menos el Tribunal del Consulado. Y para hacer operativo el comercio, se crearon numerosos puertos. En España, el puerto principal fue Cádiz. En México, el puerto principal fue Veracruz. En Centroamérica, Panamá, el puerto principal fue Portobelo. Y en la ciudad de los Reyes, el Perú, el puerto principal fue el Callao. Y en Chile, el puerto principal fue Valparaíso. Miren ustedes, a estos puertos llegaban los barcos mercantiles, venidos o llegados de las colonias en América. De esta manera entonces se circulaban las riquezas provenientes de España y provenientes a España. Todo estaba bonito hasta que aparecieron estos países. ¿Saben lo que hizo España? No puede ser. Se dio cuenta que ya, ¿qué cosa? La producción ya no tenía demanda. Ya no salían sus productos. Claro que iban a salir si las colonias compraban a estas potencias competidoras con la misma calidad a menor costo. ¿Qué iba a salir? No salía. Así que España llamó, de los 3 países enemigos, España llamó, ¿saben a quién llamó? A Inglaterra. Sí, señor. Llamó a Inglaterra y le dijo, tú serás el primer país quien yo autorice que tú comercialices con mis colonias. Escúchame lo que te voy a decir, y acá le preguntas al profesor Julio Narro, de Profesor de Historia Universal. España llamó, de los 3 países competidores, llamó a Inglaterra y le dijo, ven. Vamos a conversar. Tú vas a ser el primer país que yo autorice en vender a mis colonias. Y vamos a firmar un tratado, el famoso Tratado de Utrecht, donde España le autoriza a Inglaterra que venda sus productos. Previo pago de impuestos. Señores, Inglaterra era enemiga de España. Pero después de la firma de este tratado, Ariana,
Inglaterra se hace amiga y protectora de España. Tanto así que en la historia más adelante vamos a saber que Inglaterra defendería a España de la invasión que protagonizaría Napoleón Bonaparte. Ustedes saben que Napoleón Bonaparte invadió España, encarceló y mantuvo cautivo a Carlos IV y a su hijo Fernando VII. Y en reemplazo de padre e hijo, Napoleón Bonaparte coronó como nuevo rey en España nada más y nada menos a su hermano José Bonaparte, conocido con el nombre de Pepe Botella. Y ahí está el profesor Narro, yo sé que va a tocar esta parte en la historia universal. Miren ustedes. Y así se dieron numerosas autorizaciones, como fue el caso del navío de permiso, el derecho de asiento, el navío de registro y finalmente ya Carlos III, rey borbónico, por el año 1778, dice ya decretamos el comercio libre. Todo aquel que quiera vender a mis colonias, que venda, pero que pague sus impuestos. Y listo. Así se dio el comercio libre o el libre comercio. Esto, mis apreciados estudiantes del segundo año de secundaria, ¿dónde está Emanuel Gomero? Emanuel Gomero, ¿está presente? Sí, profesor. Eco, bienvenido, hijo. Mira tú, así de esta manera, esta acción, la aparición de la piratería y contrabando trajo como consecuencia, ¿qué cosa? Grandes dolores de cabeza. Pero también se sumaron otro dolor de cabeza a España. ¿Y sabes por qué, mi apreciado Emanuel Gomero? Por la aparición de unos hombres asaltantes, malhechores, asesinos en el mar. Estos hombres asaltantes, malhechores, asesinos en el mar van a ser conocidos con el nombre de piratas y corsarios. Piratas y corsarios. Profesor, ¿a quién se le llamó pirata? Escúchame bien, Emanuel. Se le llamó pirata a todo aquel que robaba, mataba, incendiaba y hundía barcos mercantiles para sus propios bolsillos. ¿Y a quién se le llamó corsario? A todo aquel que hacía lo mismo que el pirata, pero no lo hacía para sus bolsillos, sino para sus países, en un beneficio colectivo. ¿Entendieron la diferencia? El pirata robaba, mataba, saqueaba, incendiaba y hundía barcos mercantiles para sus bolsillos. El corsario hacía lo mismo, pero no lo hacía para sus bolsillos, lo hacía para sus países o para los países que lo contrataban. Y así se hicieron famosos grandes personajes, como Francisco Drake, como John Hawkins, como Richard Spielberg, como Walter Raleigh, o también, nada más y nada menos, Frederick Morgan, aquel que arrasó con Panamá, con el puerto de Portobelo, y acá en el Perú, durante los tiempos del virrey Manuel Amati Jr., se enteraron de que el pirata Morgan había arrasado con el puerto de Panamá y todos dijeron, uy, de repente acá también va a ser lo mismo con el Callao. Y se mandó a construir la fortaleza del Real Felipe en el Callao, o los castillos del Real Felipe, en homenaje a Felipe II, durante el gobierno de Manuel Amat y Jr. Miren ustedes. ¿Qué hizo España? Otro dolor de cabeza. Sus barcos salían del Callao y nunca llegaban a Cádiz. Eran saqueados, eran robados, eran incendiados y eran hundidos en el mar de las Antillas. Ese fue el centro de operaciones. ¿Qué hago? Dijo España. Ya sé. Voy a enviar un barco mercantil cargado de riquezas y atrás un buque de guerra. A ver si los piratas y corsarios lo van a asaltar. Sí, señor, los asaltaron. Sí, señor, lo saquearon. Sí, señor, lo incendiaron. Sí, señor, lo hundieron. No creían ni en su propia madre los piratas y corsarios. ¿Qué hago? Dijo España.
Ya sé. ¿Sabe lo que hizo España, mi apreciado Samir? ¿Qué hizo, profe? Llamó al pirata. Ven, pirata, ven, ven, ven. Ven, corsario, ven, 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 ven. España llamó a los dos y les dijo, les voy a plantear algo. Vamos a dialogar. Escúchame lo que te voy a decir, le dijo España a los piratas y corsarios. No quiero que roben mis barcos. No quiero que saqueen mis barcos. No quiero que hundan mis barcos. Yo les voy a pagar. A más de eso, ustedes ya no van a ser perseguidos por la autoridad. A más de esos, ustedes van a pasar de una vida aventurera y formal a una vida formal. Yo les voy a dar títulos nobiliarios. A partir de ahora lo llamarán a ustedes conde, duque, marqués, barón, etc. Pero no quiero que saqueen, ni roben, ni hundan mis barcos mercantiles, sino más bien saqueen, roban y hundan barcos mercantiles de otros países enemigos míos. ¿Qué les parece? España estiró su mano y su brazo, los piratas estiraron su brazo, se dieron la mano y acordaron, pactaron. ¿Qué cosa? Ese contenido que te he dado a conocer. ¿Cómo se llamó ese pacto entre la corona española y los piratas y corsarios? ¿Sabe cómo se llamó, Renzo Pachas? ¿Sabe cómo se llamó? Escúchame bien. Se llamó patente de corso. ¿Cómo se llamó, Renzo Pachas? ¿Está Renzo Pachas? ¿Cómo se llamó? Patente de corso. Patente de corso. Si yo te pregunto en tu examen, y ahora viene la práctica, ¿qué fue la patente de corso? Ustedes me responderán, fue el diálogo, fue el acuerdo, fue el pacto entre la corona española y los piratas y corsarios de que estos no roben sus barcos y no roben otros barcos. Y a cambio de eso recibirían dinero y pasarían de una vida informal a una vida formal con títulos nobiliarios. Miren ustedes. Y así se acordó, ¿qué cosa? Cambiar los destinos de la historia movida en el mundo. Eso es lo que hizo España a través de las denominadas patente de corso. ¿Me entendieron hasta ahí? ¿Estamos claros? ¿Sí? Sí, profesor. Perfecto, seguimos avanzando. Ahora vamos a estudiar las formas de trabajo en la colonia. Y una forma de trabajo en la colonia fue la mita. Pero nosotros hemos estudiado la mita en los tiempos del Tahuantinsuyo. La mita fue muy distinta, un trabajo cooperativo, voluntario, que se hacía por turnos. ¿Cierto? Cierto, profesor. Pero acá, en los tiempos de la colonia, se distorsionó ese concepto. Y se convierte nada más y nada menos en un trabajo obligatorio, entre comillas, para disfrazar la obligatoriedad asalariada. Fue un trabajo obligatorio asalariado de los varones indígenas entre 18 a 50 años. Miren ustedes. Y este salario, entre comillas, que se les daba a ellos, era pues sumas miserables o paupérrimas, que era un insulto para ellos. El día tiene 24 horas, ¿correcto, Samir? Y ellos trabajaban 20 horas diarias. Y trabajaban a latigazos. Trabajaban en condiciones infrahumanas. Mira tú, bien claro lo dijo. Nada más y nada menos, uno de los más grandes cronistas, Bartolomé de las Casas, el defensor de los indios. ¿Qué cosa dijo? Si mis ojos no hubiesen visto lo que he visto, mis oídos no hubiesen creído. El maltrato a la raza indígena. A través de la mita, a través de trabajos en las distintas minas. ¿Qué cosa quería España? Acumular, acumular, acumular
metales preciosos a costa del pulmón, a costa de la fuerza, a costa del trabajo. ¿De quién? Del indígena. Eso fue la mita. Otros tipos de mita. Miren ustedes, la famosa mita minera. Habían dos tipos de minas. Había unas minas especiales de la corona, donde había solamente oro y plata. ¿Qué dijo el rey? Esas minas son mías, de este pechito. No las toques, son mías. Míralas, no las toques. Las otras minas, habían metales, pero no oro y plata, como mercurio o ozono. ¿Qué dijo el rey? Esas minas no me interesan. Arriéndenlas, alquílenlas. Y fueron arrendadas o alquiladas a unos peninsulares españoles. A cambio de ese arrendamiento y a cambio de esa explotación, ellos tenían que pagar nada más y nada menos un impuesto llamado quinto real. Solamente se pagaba el quinto real a las minas ordinarias, las minas donde no había oro y plata. En las minas donde había oro y plata, esas eran exclusivamente ¿de quién? De la corona española. Mira tú, de la corona española. Estas no se tocaban, estas eran de la corona española. En cambio, las minas ordinarias, estas sí tenían que pagar el quinto real. Otro tipo de mita, la mita obrajera. ¿Qué cosa vemos ahí? Un taller de telas. Un taller donde se fabricaba, ¿qué cosa? Trabajos manufactureros textiles, basados en hilo, lana, algodón, etc. ¿Quiénes trabajaban acá? Trabajaban los indígenas. Otro tipo de mita, mita agrícola. Trabajo obligatorio realizado por los mitayos en las tierras del Estado. La mita de plaza, faenas laborales realizadas por los mitayos en las ciudades por un plazo semanal, construyendo templos, municipios u otros trabajos en la ciudad de los reyes. Formas de explotación, miren ustedes, qué salvajismo, qué depredación. La mita faltriquera. Cuando los indios ricos, yo no trabajo, mando y contrato a otros indios. Los mingados, indio que vendía su fuerza de trabajo en las minas por un pago mayor. Los pongos, el servicio doméstico para los españoles. Y los michis, los niños también, haciendo el servicio de criados para las autoridades, párrocos y curas. El guarache, trabajo de indígenas en las minas a doble turno. ¡Wow! Sin descanso. Esto era completamente criminal, inmortal a la vez. El yanaconaje, servicio perpetuo en los latifundios a cambio de una parcela de tierra, lo hacían. Acuérdense ustedes que en la colonia la tierra va a tener un nuevo concepto. ¿Cuál es ese nuevo concepto? Propiedad privada, como dice Antonio Cartagena en su canción. Propiedad privada. En los tiempos del Tahuantinsuyo, la tierra era de todos y para todos. Pero en la colonia, la tierra tenía un dueño, el español. La tributación colonial. Ahí están los impuestos y tributos establecidos en la colonia, como el almojarifazgo, el alcabal, la avería, quinto real, lanza, diezmo, mojonazo, derrama, nata. Todos los impuestos. España no quiso quedarse atrás, señores. España quiso llevarse todo, acumular todo a costa de todo. Los indios, por ser indios, tenían que pagar su tributo. Sí, señor. Y todo aquel que tenía algo tenía que pagar por tener algo. España no se quiso quedar definitivamente en nada. ¿Correcto? Una explotación, una depredación total. Mis apreciados estudiantes, gracias por tu atención. Hemos llegado a la parte final del primer trimestre académico. Hasta esta clase será el examen de la próxima semana. Hasta esta modesta y humilde clase de tu profesor César Uribe
hasta ahí voy a evaluar. ¿Correcto? Ahora, después del break, después de estos 10 minutos, vamos a resolver esta práctica. La tercera práctica correspondiente a la tercera unidad de aprendizaje. 5 preguntas para responder, la alternativa correcta, y 5 preguntas de contexto, por favor. No quiero que me respondan un solo renglón. Sean alumnos interpretativos. Redacción. Veo respuestas, un solo renglón. No lo califico. Le pongo medio punto. Llénenme todo en todos los cursos, señores. Acostúmbrense a interpretar, a escribir, a hablar. ¿Correcto? No pueden definitivamente simplificar respuestas, sino responder en forma interpretativa, argumentativa, por favor. Ahí está una de las preguntas que te digo. ¿Qué fue la patente de corso? Ya tú sabes, para explayarte. Así es. Bien, mis apreciados estudiantes de nuestra modesta casa de estudios, gracias, que mi Señor Todopoderoso los bendiga, cuídense. Tu profesor César Gerardo Uribe Guamaní, profesor responsable del curso de Historia del Perú, acá en nuestra modesta casa de estudios Uribe School. Gracias, Amir, gracias, Giuseppe, gracias a cada uno de ustedes, gracias, Ariana, gracias, nos vemos la próxima sesión. Gracias, buenas tardes. Chao, profesor. Chao, profesor. Chao, profesor. Gracias, mis apreciados. Chao, profesor. Chao, profesor.